¿Qué estudios realizó? Licenciatura y maestría en psicología. ¿Cuáles fueron las inquietudes que lo llevaron a estudiar psicología? Pues básicamente un error o una mala información con respecto a lo que es la psicología. Uno la piensa así como esta especie como de disciplina para conocer gente, hipnotizar y cosas así. Entonces, había mucho de mala información en mi caso con respecto a lo que es ser psicólogo. Y después, ingresando, se empieza uno a dar cuenta de lo que se hace, no hipnotiza uno, no hace regresiones, no se pone a hacer uno, no conoce la personalidad de uno en función del tipo de color de vestimenta que está utilizando. No son versiones populares de algo que no es psicología, pero que quieren aparentar como ser psicología. Eso en realidad fue una de las razones por las cuales me llevan a formar parte de pensar en ser psicólogo, pero obviamente también este interés por conocer. Mucha gente de repente dice que es un interés por el ser humano. Yo más bien diría, y en el caso de la psicología social en particular, si la sociedad que tienes que duele no te está gustando, de alguna manera el ser psicólogo es una forma de trabajar y de interactuar con ella para mejorar las condiciones de nuestra sociedad. ¿Tiene alguna especialización? Como seis, aquí en la Facultad de Psicología está en neurociencias, está laboral, está clínica, está educativa, está social, y se me va una intercognitiva o experimental. Es las 6 especializaciones diferentes, pero evidentemente a nivel mundial hay como 20 áreas diferentes de la psicología. ¿Su campo de desempeño? Psicología social. ¿Qué requisitos tuvo para ingresar en la institución donde está ahorita actualmente? Bueno, de entrada tener los estudios previos de licenciatura y de preferencia a nivel posgrado para poder ingresar, pero evidentemente no es nada más ello, sino también tu formación en función de la participación en congresos, en actividades de investigación. ¿Sería de las funciones que lleva a cabo aquí en su área laboral? Aquí llevo funciones académicas y administrativas. Las académicas tienen que ver con la impartición de clases, también funciones de investigación, pero mi función principal es la coordinación administrativa del área, es trabajar con alumnos, con la administración y con los profesores para lograr los objetivos que de ellos demanden. ¿Se apoya en alguna metodología para realizar su trabajo? No, de una metodología específica no. Ahí más bien depende evidentemente el tipo de aproximación y de pregunta de investigación en el caso de una investigación. Y en el caso del trabajo administrativo, pues básicamente una planeación administrativa básica. ¿Con qué tipo de población desempeña su labor? De todo tipo. En comunidad de repente, también con alumnos, con profesores, con todo tipo de personas, con instituciones también, no tiene mucho contacto. ¿Cuáles son las características de esta población? Las características de la población con el trabajo, pues es que es muy diversa porque toca todos los ámbitos socioculturales, ¿no? Desde gente con bajos recursos y bajos nivel cultural hasta gente con alto nivel cultural y altos recursos. ¿Cuáles serían uno de los principales problemas que aqueja en la sociedad? Para la psicología social. En Para este caso, pues básicamente el desconocimiento de lo que es un psicólogo social. Cuando vamos a las comunidades, se piensan que somos una suerte de psicólogos clínicos que damos terapia. Y ese desconocimiento, pues es una limitante, evidentemente, de la interacción. Pero de repente también encontramos que las autoridades, el gobierno, distintas instancias gubernamentales tienen pleno desconocimiento también de lo que el psicólogo social puede hacer. Entonces, en ese sentido, evidentemente, no hay un campo ni hay, digamos, un proyecto específico para que un psicólogo social se desarrolle, ya que se le desconocen en función de las cosas que puede trabajar y hacer. Generar en una comunidad, por ejemplo, el sentido de comunidad es muy importante, son cosas muy útiles, pero no se da el conocimiento más allá de pensar que nosotros lo que hacemos es dar terapia. ¿Algún tipo de intervención para este problema que pudiera sugerir? Sí, bueno, obviamente estamos constantemente informando a la población y obviamente a nivel gubernamental también de las capacidades y de lo que hacemos, de las posibilidades de la investigación y de la intervención desde la psicología social. Y con las comunidades constantemente les vamos ofreciendo distintas posibilidades de integración de movimiento para que vayan conociendo las labores
más allá de un esquema terapéutico que también es viable, pero en casos particulares y con otro tipo de psicólogos. No debería de ser. ¿Qué habilidades y técnicas podría utilizar para la solución del problema? Pues varía. La verdad es que dependiendo del problema, hay muchas formas diferentes de poder abordarlo. Yo diría que en un primer principio, una habilidad fundamental es la negociación. Porque evidentemente no estás tratando con gente en un sentido autoritario, sino con un sentido de iguales y de pares, con toda la gente con la que te relacionas. Entonces, en este sentido, para lograr los fines de ambos, requieres de mucha habilidad de negociación. ¿Qué tanto se pueden aplicar los conocimientos estudiados en la carrera en las actuaciones diarias? Pues en todo, casi ahora sí que la psicología social es en función de la vida cotidiana, y entonces, ¿dónde está la psicología social? Pues donde está la vida cotidiana, entonces donde hay humanitos. Y entonces la aplicación es constante, continua, evidentemente que si uno a partir de lo que lee el libro no ve la aplicación o la forma de analizarlo a partir de lo que le sucede en su vida cotidiana, no está entendiendo realmente el concepto. Entonces es vital y muy útil. Por ejemplo, ahora que estoy trabajando con los alumnos, les hago ver los procesos de grupos, de socialización, de formalización, de facilitación social, donde ellos obviamente van observando cómo este tipo de conceptos son perfectamente visibles y aplicables dentro de una comunidad. Evidentemente aquí la cuestión es que la ciencia considera el término de aplicabilidad como manipulación, y no es el caso en los seres humanos. A lo mejor con ratitas en un laboratorio lo pudieras hacer más sencillo. En el caso de los seres humanos no es el caso. Es mucho más complejo que ello, pero evidentemente para intervenir o modificar una condición primero tienes que comprenderla. Entonces ese es el primer paso de la psicología social, y después ahora sí llegar a la intervención. Entonces hay modelos, hay propuestas que te hablan justamente cuáles son las mejores formas de llegar a esa intervención. ¿Cómo considera su participación en las intervenciones dentro de la problemática de la población? ¿Es más individual o grupal? Ambas. Hay casos que se trabajan a nivel individual, hay casos que se trabajan a nivel grupal y hay casos que se trabajan a nivel colectivo. ¿Considera satisfactoria su actividad diaria? Sí, siempre y cuando de repente ves la diferencia de los alumnos o de las comunidades, del momento en que te presentas con ellos la primera vez, al momento en donde ya das un cierto cierre de relación, que es que hay una diferencia y un cambio. Entonces es muy gratificante eso. ¿Qué tan importante es la comunicación oral y escrita dentro de esta área? Pues vital. La oral, en este caso, tiene que ver justamente con esta cuestión de poder negociar, poder hablar, poder transmitir ciertas ideas, ciertos conceptos, y para eso es vital tener una muy buena comunicación oral, y también la verbal. Entonces son dos cosas que van de la mano y no pueden supereditarse ni separarse por sí mismos, y no solamente para la psicología social, para cualquier profesión. ¿Con qué otros profesionales se interactúa en su grupo laboral? Con abogados, con trabajadores sociales, con doctores, con dentistas, de todo, con psicólogos de otras áreas, porque evidentemente cuando trabajas en una comunidad no es nada más trabajar con la población, sino con otros profesionistas que van apoyando, soportando los elementos para que esa comunidad vaya desarrollándose. Igual aquí, por ejemplo, aquí con los alumnos se vincula uno con sociólogos, con abogados, con criminólogos. Te vas dando cuenta que no solamente la psicología, sino todas las áreas están teniendo la multidisciplinariedad. Entonces no puedes ser un buen profesionista si no conoces un poco de sociología, un poco de filosofía, un poco de derecho, y puedes interactuar y dialogar con ellos. En la actualidad, ¿considera usted a la psicología social? ¿Cómo considera usted la psicología social? Bueno, es un campo limitado en México porque se le desconoce, básicamente, y no solamente es un problema de México, es un problema de la globalización. Es decir, se considera que todo lo que tenga que ver con el desarrollo de una comunidad es absurdo, es trasnochado, es ya pasado de moda. Lo importante es el mercado, y luego entonces que esté el mercado que desarrolle comunidades por sí mismas y que sea el factor económico por sí mismo. Pero ¿qué caso tiene un factor económico de desarrollo si es que lo hay? Si no hay un nivel cultural, un nivel de integración, un nivel comunitario,
Evidentemente, entonces lo que encontramos es sociedades como la de Estados Unidos, ¿no? Que de repente puede, aunque tengan mucha riqueza, puede llegar alguien con un arma en un cine y empezar a matar personas, porque no hay un sentido de vinculación comunitaria. Lo que hay es meramente una individualidad en todos los sentidos. Y en el caso también de que quieras desarrollar un país no lo puedes desarrollar sin un sentido comunitario, porque evidentemente empiezan a surgir proyectos, empiezan a surgir el comercio informal, empiezan a surgir el trabajo, el mercado negro, la drogadicción y todo ese tipo de cosas, ya que no tienes una sociedad cohesionada y con un sentido de comunidad. Entonces es vital justamente para el desarrollo de un país. El problema es que no se tiene eso como una perspectiva bajo en función de esto, ¿no? No está en función del mercado y no está aplicado, utilitario y en función de una cierta economía capitalista, pues entonces no me interesa, ¿no? Entonces eso es grave no solamente para la psicología social, para todas las profesiones, que por ejemplo el derecho se le ve más en el sentido de hoy en día aplicado hacia lo mercantil, hacia lo penal, y no por ejemplo ver el derecho social, que es también muy importante para el desarrollo de la comunidad. Entonces no es nada más de la psicología, de todas las profesiones está esta tendencia a tecnificar el conocimiento. ¿Considera que se han producido cambios considerables en población, en el comportamiento de la población? Cuando interactuamos, sí, obviamente no son procesos de días, semanas, sino de años. Cuando trabajamos con una comunidad, sí hemos percibido cambios y evidentemente a largo plazo. Obviamente son trabajos que implican años y que obviamente requieren un compromiso completo por parte de las personas que lo efectúan. Pues sí, sí se ha dado, obviamente, como somos pocos, es limitado. ¿Podría darnos su opinión acerca de alguna problemática social actual en el país? La violencia, por ejemplo, la posmodernidad, la saturación de objetos que nos hace ser terriblemente superfluos y evitamos el evento profundo, por ejemplo. Todo está diseñado para que ya con una sola mirada te enteres de las cosas, ya no quieres abordar los eventos profundos. Por ejemplo, ya el amor a largo plazo se ve como una losa pesada, y mejor uno piensa en estas relaciones cortas, narcisistas. Entonces la individualidad y el capitalismo y la competencia son en realidad el germen para procesos adicionales como la violencia. El hecho de que esté de moda el bullying, la violencia en la pareja, la violencia en las calles, no es en sí mismo porque sí. Evidentemente hay condiciones estructurales que la favorecen. Por algo, de repente uno va en el coche, en el camino, se quiere cambiar de carril, pone el señalamiento y el que está al lado, en vez de dejarte pasar, se adelanta para que no pase. Entonces hay una cierta especie como de individualismo que bajo la premisa de decir nadie debe ser corrupto excepto yo, nadie debe ser mentiroso excepto yo, nadie debe pasarse en alto excepto yo. Entonces con esta premisa individual, pues entonces todo el mundo termina siendo violento. ¿Alguna propuesta para resolver esta problemática? Sí, es una propuesta evidentemente que implica el cambio desde una política de gobierno, en dejar de centrarnos en estas ideas neoliberales, a regresar a una suerte o base fundacional de decir lo importante es la comunidad, lo importante es el proyecto, lo importante es el conjunto. Pues por el bien del conjunto necesitamos ponernos a trabajar sobre ello, y ya desde este nivel en el trabajo de políticas es donde un psicólogo entra en las premisas de trabajar con una comunidad para desarrollar sus propios fines de la comunidad que vaya desarrollando, pensando, ¿no? ¿Considera que la psicología social tiene manera de intervenir y encontrar soluciones a la problemática actual? Sí, sí, por supuesto. De hecho, hay muchos casos de ejemplo que efectivamente esto ha sucedido así. Yo ahorita tengo algún video que estoy esperando que me den, donde se muestra una experiencia de psicología social comunitaria, donde una comunidad, a partir del desarrollo de vínculos, del desarrollo de una cierta cohesión social, empieza a desarrollar dinámicas que a partir de sus problemáticas anteriores no resolvían porque lo veían como esfuerzos individuales. Pues en el momento que se ponen en conjunto, todas sus problemáticas empiezan poco a poco a ir desarrollándose y mejorándose. En este caso, por ejemplo, en esta comunidad, problemas de luz.
problemas de agua, y obviamente como eran esfuerzos aislados nunca se resolvían, incluso iban en contraposición. Cuando generas este sentido de comunidad empiezas a ver cómo la comunidad por sí misma va desarrollando sus propias soluciones para que entonces esa comunidad empiece a mejorar. ¿Cuál sería su mayor satisfacción que le ha dejado su profesión? Básicamente esto, el encontrar la diferencia entre el antes y el después, y ahora sí que cuando haces la resta hay una gran diferencia y eso es maravilloso, ¿no? Ver, por ejemplo, en el caso específico con los chicos, cuando estás con ellos al principio y al final, ves el cambio de ellos y efectivamente sabes que lo que hiciste tiene un sentido, tiene un peso y tiene un factor a futuro. Igual en las comunidades, entonces eso es súper gratificante. ¿Algún comentario que nos pudiera agregar? Pues que evidentemente la psicología social es para quien le duele la sociedad que tiene y quiere hacer algo por cambiarla. Digo, en realidad tú puedes ser abogado, puedes ser trabajador social, dentista, médico, igual sentir esa necesidad de decir, esta sociedad que está aquí me duele, y desde la psicología se puede hacer esto. Entonces hay elementos y hay una estructura perfectamente definida para eso, y lo único que se requiere entonces no es una cuestión de perfil de personalidad, sino básicamente este interés por la sociedad en la que estás, que te suena como que extraña y rara, y dices, es que esto no puede pasar. Por ejemplo, un anuncio de periódico tenía 8 columnas, una noticia que decía muerta de hambre, y uno va a ver la nota, ve la fotografía y espera ver a un niño de Tarahumara o algo así, una noticia de ese sentido, y no, lo que encuentras es opuesto, es una mujer brasileña, modelo, que muere de anorexia. Y entonces la ironía está puesta en la nota. Como una mujer en una cultura de la opulencia, termina muerta de hambre. Lo tiene todo y aún así muere muerta de hambre. Ese tipo de contradicciones son las que de repente le hacen a uno pensar que esta sociedad en la que estamos requiere de racionalización, de racionalizar las cosas de tal manera que podamos llegar a una sociedad mejor. Entonces, quien estudia psicología social debe ser aquella persona que este tipo de cosas que ve, la violencia que vive, las relaciones amorosas, las nuevas formas de vinculación en función del capital, no le estén gustando, no nos estén gustando, y entonces a partir de ello desarrollar los trabajos necesarios para modificar eso. Eso es básicamente lo que debe hacer uno si quiere estudiar psicología social. Muchísimas gracias, muy amable.